Bien, ¿Comienzo? ¿O comienzas bien, tú? ¿cómo están? Comienzo yo, Carlos. ¿Cómo están? Les saluda Carlos Torres, director de Andes Centro de Negocios Tecnológicos. Y bueno, para mí es un gusto poder presentarles hoy día este masterclass denominado Desarrollo de Tesis, que es un máster del curso que nosotros hemos preparado en esta unidad de la Universidad San Martín. Y tiene por objetivo poder brindarles a ustedes todos los pasos para que ustedes puedan desarrollar su proyecto de tesis con éxito, ¿no? Carlos Rincón, profesor del curso y quien va a dar esta presentación del máster, tiene bastante experiencia en el tema de tesis, de investigación, así que para mí es un gusto poder presentarles a Carlos, con quien tuve la oportunidad de coincidir en España, en los estudios de doctorado por allá, y voy a pasar a resumir su perfil. Bien, Carlos es economista y doctor con mención cum laude en la tesis doctoral en gestión de empresas por la Universidad Politécnica de Valencia de España, y cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación y en la enseñanza de metodologías y herramientas aplicables. Además, ha participado en proyectos de investigación a nivel internacional y en la dirección de empresas, dirección de tesis universitarias, tanto a nivel de pregrado, de máster y de doctorado, sobre temas de emprendimiento, innovación, planeamiento y gestión de empresas, entre otros, y es profesor actualmente de la Universidad de La Salle de Colombia. Carlos Rincón además cuenta con otros estudios, tiene un DEA, el Diploma de Estudios Avanzados también por la Universidad Politécnica de Valencia, es especialista universitario en gestión de empresas por la misma Universidad Politécnica de Valencia de España, y de profesión es economista por la Universidad Piloto de Colombia. Con respecto a su experiencia profesional, Carlos se ha especializado bastante en temas de investigación y viene siendo profesor en distintas universidades en Colombia, entre ellas la Universidad La Salle, en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la Escuela de Posgrado, y también ha tenido experiencia profesional en la Universidad Politécnica de Valencia de España, en el Departamento de Organización de Empresas. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Carlos Rincón para su presentación. Adelante, Carlos. Bien, muy buenos días para todos. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Te escuchamos correctamente. Bien, Sí, se muchas escucha. gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, es un placer para mí poder estar con ustedes hoy en este espacio. La invitación de la universidad también y del Centro de Negocios Tecnológicos Andes para poder desarrollar este curso, este masterclass que durante aproximadamente 45 o 50 minutos les estaré hablando sobre una idea de cómo desarrollar una tesis, ¿cierto? A través de un modelo, digamos, muy práctico, aplicado, que nos va a permitir superar ciertas barreras que normalmente los estudiantes encuentran cuando están desarrollando una tesis. ¿Listo? Entonces, normalmente la metodología para investigación, el método científico, tiende a ser un poco denso, un poco complejo a veces de entender, y eso no nos permite avanzar. Entonces, esto que vamos a presentar en la mañana de hoy es precisamente esta iniciativa que nosotros queremos compartir con cada uno de ustedes. Bueno, el profesor Carlos ya habló un poco sobre mi perfil. Yo entonces únicamente complementaré la parte de lo que he hecho, digamos, en investigación. Actualmente tengo proyectos de investigación en cadena láctea, en ecosistemas de innovación, en empresas de familia, y pues he sido profesor durante los últimos 6 años en la universidad donde estoy trabajando en Bogotá, Colombia, la Universidad de La Salle, en la maestría en administración de empresas, donde soy el encargado de los espacios académicos de las materias que tienen que ver con metodología de la investigación. Soy el encargado de mirar, pues, hacer el seguimiento pues enseñar toda la parte metodológica de las tesis de maestría, y también soy docente en el doctorado de Educación y Sociedad de la misma universidad, y dirijo trabajos de investigación a nivel de pregrado, de posgrados y del doctorado, y pues he tenido distintas publicaciones científicas a lo largo, pues, de mi carrera durante estos 10 años que llevo trabajando en temas de investigación y de docencia.
Aquí traigo una imagen de Umberto Eco. Umberto Eco ya no nos acompaña, él falleció en 2016, pero fue un autor muy importante italiano que incluso trabajó temas relacionados con la investigación. Él tiene un libro, Cómo se hace una tesis, que es prácticamente un clásico hoy en día, es decir, es un libro muy, muy bueno. Y a pesar de ser él un autor muy fuerte en temas de investigación, además de otros temas de la literatura que él trabajó, él consideraba que hacer una tesis significa algo fácil, es decir, lo consideraba como algo en lo que uno se podía divertir y lo comparaba con un cerdo. Y decía que en una tesis, al igual que en el cerdo, todo tiene provecho. Y si una persona como él, tan estructurada y tan fuerte en el tema de investigación, de metodología de la investigación, consideraba que un trabajo, una tesis en este caso, es algo que no debe representarnos de ninguna forma una carga, pues con mayor razón para nosotros debe ser un ejercicio práctico, debe ser un ejercicio interesante. Lo primero que debemos hacer entonces es no considerar nunca una tesis como un problema en sí de no tengo tiempo, no me gusta hacer, estoy desmotivado, ese tipo de cosas. Nosotros partimos de un ejercicio, de una tesis, pensando de esa forma, entonces algo que puede ser muy práctico, algo que puede aportarnos muchísimo, no solo para obtener nuestro título, sino para nuestra propia vida, entonces se convierte en algo agobiante y esa no es la idea. ¿Listo? Entonces aquí tenemos tres elementos, de alguna forma son tres elementos que nos llevan a realizar de la mejor forma una tesis. ¿Listo? Son como tres elementos clave, tres factores clave. Y esto es algo en lo que fallamos mucho, porque pues yo lo digo con mucho respeto, ¿no? Yo, o sea, yo respeto de verdad toda la parte epistemológica, digamos, de la metodología de la investigación, de las posturas teóricas, de los paradigmas y toda esta cuestión. Sin embargo, yo me he dado cuenta con los años de experiencia en que llevo trabajando en investigación y que llevo enseñando y formando a personas en ese tema, que no conceptualizar, es decir, no apropiar un concepto de forma muy fácil, hace que cuando yo pase a la siguiente fase, que es el otro elemento importante, clave dentro de este proceso, que es la aplicación, no lo puedo hacer. Me explico. Si yo no tengo muy claro cómo es la estructura para plantear una pregunta de investigación o cuáles son los parámetros o cuáles son las pautas para formular una pregunta de investigación, si yo no tengo claro eso en mi cabeza de forma muy, muy básica, es decir, muy puntual, no aprendiéndome un concepto denso, complejo, sino algo muy intuitivo, algo muy fácil de entender, entonces cuando yo voy a formular mi pregunta de investigación, pues obviamente voy a tener complicaciones. Entonces, lo primero para esto y para cualquier actividad en nuestro trabajo, en la academia o en nuestra vida es conceptualizar. Y la mejor forma de conceptualizar no es aprenderse algo de memoria, sino entenderlo y apropiarlo. Una vez que yo he conceptualizado un elemento, digamos, de lo que vamos a trabajar dentro de una tesis, pues entonces paso a la parte de aplicación y pues si tengo claro el concepto, la aplicación va a ser mucho más simple. Y algo que también consideramos como un tercer elemento clave, un factor clave en todo este proceso de desarrollar una tesis con éxito es la articulación y la coherencia. Una tesis es un trabajo que un elemento se va conectando con otro, va conectando con otro en la construcción de una idea enfocada a resolver un problema que yo he identificado. Entonces, muchas veces no estamos pensando en esa articulación, ¿no? Nos desviamos un poco del tema o no tenemos un buen diseño metodológico o no estamos escribiendo pensando en que tenemos que alcanzar un objetivo, en que debe ser coherente con esa pregunta de investigación que yo me hice, ¿no? Entonces, así como yo les muestro en este momento este esquema, de alguna forma tiende a ser lineal, pero la verdad es que una tesis no es lineal. Entonces, hay algunas etapas, vamos a resumirlas en cuatro etapas para el desarrollo de una tesis. La primera es de fundamentos y problema de investigación, ya hablaremos sobre ella. La siguiente es sobre el desarrollo de un marco teórico. La tercera etapa es el diseño metodológico y como cuarta etapa, análisis de datos y el reporte de la tesis. Hablemos sobre cada una de ellas entonces. Fundamentos y problema de investigación. Entonces, antes de poder, digamos, formular un problema o delimitar muy bien un problema, entendamos algunas generalidades. Como yo les comentaba hace un momento,
se consigue muchas veces, y esto es algo que yo también he ido entendiendo y de lo que me convenzo cada día más cuando trabajo en investigación y cuando enseño temas relacionados con la investigación, y es que el pensamiento lineal, concebir un documento de investigación como un proceso lineal no es lo más apropiado. Y es ahí donde hay desventajas. Es decir, a nosotros primero nos enseñan que hay que definir un problema, plantearlo, recolectar información, analizarlo, informar y presentar resultados. En la generalidad funciona así, pero para quien lee el documento, es decir, si yo soy un evaluador de un escrito, que resultado de una tesis, que resultado de una investigación, pues por obvias razones yo lo primero que voy a hacer es leer desde el título hasta el final. Y yo tengo que entender en esa coherencia, ¿cierto? Esa construcción de la idea que tiene que estar articulada y coherente en todo sentido, cómo fue que se resolvió un problema, digamos, si es la pregunta de investigación de una tesis. Pero para quién lo construyó, para quién construye, es decir, para quién escribe el documento, para quién hace una tesis, a pesar de que los tiene que representar en un proceso lineal, en su construcción, en su resultado, o el proceso más bien, no es completamente lineal, ¿listo? Porque no es perfecto, ¿vale? Entonces, eh, en la medida que nosotros seguimos avanzando en el desarrollo, digamos, de nuestra tesis, como la investigación siempre tiene limitaciones, me explico, a veces no encuentro la información que yo creía que iba a encontrar, no está totalmente disponible, de pronto encontré algún elemento que no había considerado en el planteamiento inicial de mi investigación. Tantas limitantes que de alguna forma uno puede encontrar que pues si se ciñe, o sea, si se queda completamente amarrado a la idea inicial, pues resulta que el documento, su tesis, va a perder uno de los tres elementos que vimos que eran fundamentales, que es la articulación y la coherencia. Es decir, presenté una propuesta, digamos, en mi planteamiento del problema, con una pregunta de investigación y unos objetivos, y resulta que en el desarrollo y en las conclusiones eso no es consistente. Como tal, entonces tenemos que hacer un ejercicio de siempre estar pensando en esa coherencia y si estamos alcanzando estos objetivos. Entonces, su lectura es lineal, su presentación es lineal, pero la construcción no siempre responde a esa forma lineal de desarrollar un documento. Bien, también tenemos que hablar aquí de distintos tipos de metodologías. Entonces, nuevamente, este principio del concepto, esto, el principio del concepto, de entender qué es deductivo o inductivo, si es una síntesis, si es concreción, si es experimental, es decir, qué método de investigación utilizamos o es el más apropiado para abordar mi problema, para desarrollar mi tesis. Entonces, la conceptualización aquí es fundamental. Yo no tengo que leerme un tratado de esos enormes, que nuevamente digo que yo respeto mucho eso, o sea, no, es una crítica con mucho respeto, pero no hay que permitir que esa lectura nos quite la parte práctica en el desarrollo de una tesis. Entonces, algo tan simple como entender que un método deductivo me permite a mí entender algo de la generalidad hasta lo particular. Ese concepto, yo parto de algo grande para poder identificar, poder delimitar mejor mi problema, y lo inductivo será lo contrario. Algo tan simple como conceptualizar esto, ¿vale? Entonces es importante aquí también esa parte. También hay distintos tipos de investigación, y igual que en los métodos de investigación, pues yo tengo que ver qué tipo de estudio es el que voy a llevar a cabo, y ahí es esencial nuevamente el concepto para poderlo aplicar. ¿Listo? El concepto. Algunos tipos de estudio, entonces, si mi enfoque, como veremos ahora un poco más adelante, es más cualitativo, pues probablemente correlacional no será. ¿Por qué razón? Porque correlacional hace referencia a un tipo de estudio que es más cuantitativo, en donde yo tengo que parametrizar variables, medirlas, calcularlas, contrastarlas unas con otras. Entonces, si yo estoy haciendo una etnografía por obvias razones, que es un método de investigación cualitativo, pues mi tipo de estudio tiene que ser consistente, no puede ser correlacional, probablemente va a ser explicativo o un estudio de caso o documental. ¿Listo? Entonces la coherencia aquí es súper importante, pero nuevamente conceptualizar. Un concepto claro me permite a mí fácilmente aplicar eso, siempre pensando en la articulación. Y hay diferencias entre los distintos tipos de trabajos de grado, de las tesis. Bueno, también hay que tener en cuenta, pues normalmente nosotros llamamos tesis a todo tipo de documento con el cual yo puedo normalmente obtener un título, ¿cierto? Un título de pregrado, un máster, pero realmente las tesis responden a una hipótesis. No todos los trabajos entonces
tienen una hipótesis. Normalmente en el pregrado, los trabajos o las tesis, si lo quisiéramos llamar de esa forma, en el pregrado, no se espera que hagan un aporte significativo al conocimiento o ni siquiera un aporte. Lo que se espera de un trabajo que realiza un estudiante que va a obtener su título profesional, es decir, que está en el pregrado, es la aplicación de unos conceptos y demostrar unas competencias que ha adquirido a lo largo de sus estudios universitarios y, digamos, si estuviéramos hablando en el contexto de un administrador de empresas, sería, por ejemplo, abordar una problemática organizacional a partir de una metodología, de un enfoque sistémico. Bueno, entonces, el alcance ahí es distinto. Si estamos hablando de una tesis de máster, por obvias razones, la profundidad es mayor. Y hay másters que son más aplicados, digamos, cuando uno mira un MBA y el tema es muy, muy aplicado, pero hay maestrías o máster que son más enfocadas a la investigación porque son un paso previo para alguien que quiere ingresar a estudios doctorales. Entonces, la profundidad es obviamente mayor, sin embargo, no hay diferencia entre cómo se plantea un problema entre un pregrado a un máster, porque es el método científico y el método científico es universal. Y con el método científico, desde todas las disciplinas, desde todas las áreas de conocimiento, se investiga. Con el método científico investigan los médicos, los ingenieros, los economistas, los filósofos, todos partimos del método científico, ¿vale? Importante eso. Pero si ya estamos hablando de estudios doctorales, ahí la cuestión es de muchísimo más profundidad y hay una condición súper importante para una tesis de doctorado. Y es precisamente que en un doctorado sí se espera y se debe cumplir esa condición que haya un aporte al conocimiento puntual de un área o de un problema que se ha identificado a partir de una muy buena revisión de literatura, donde se ha encontrado un vacío, un gap research en la literatura, donde con esa investigación no solo se espera resolver un problema, sino aportar al conocimiento de ese tema. Entonces es mucho más profundo. ¿Sí? Sin embargo, tanto en el pregrado como en el máster, como en el doctorado, pues el método científico aplica igual. Entonces lo que tenemos que pensar es que la metodología es la misma, solo el énfasis, la profundidad que le damos a un trabajo u otro. ¿Bien? Hay otras formas digamos, de apropiación social del conocimiento, de difusión del conocimiento. Muchas veces los resultados de una investigación en el pregrado o en el máster o en el doctorado, pues como resultado obtenemos papers, artículos, hay formas de publicarlos o podemos participar en congresos, presentar un póster. Esas son formas de apropiación social del conocimiento porque la principal condición del conocimiento es que se tiene que transmitir. El conocimiento es para todos. Otra cuestión distinta es que hay cierta propiedad, si lo quisiéramos ver de esa forma, sobre el conocimiento. Es decir, yo no me puedo apropiar de la investigación o los resultados de alguien y publicarlo porque pues hay derechos de autor y eso se protegen por cada país o incluso por comunidad, digamos, comunidad andina o por todos los países. Entonces, una forma de proteger esa propiedad intelectual es a través de una publicación. Entonces, los artículos, las tesis, ¿cierto? Todo lo que se presenta en los congresos, los pósters, todo eso está protegido bajo propiedad intelectual. Entonces, una vez que hemos comprendido esto, podremos comenzar ya con entender lo que es el planteamiento de un problema de investigación, ¿cierto? Plantear un problema de investigación. Y aquí es lo que yo les comentaba nuevamente de la importancia de conceptualizar. Entonces, hay que cuestionarnos sobre cuál es la forma más adecuada para plantear un problema de investigación. Y hay, de alguna forma, unos elementos básicos, unas recomendaciones y sobre todo una estructura. Cuando uno hace un planteamiento del problema, estás contando una historia. Y como está contando una historia, entonces tiene que ser coherente y esa historia tiene que irlo llevando uno como cuando lo toman de la mano y lo hacen cruzar una calle o lo llevan a un camino que no conoce. Entonces, para quien lee el documento, tiene que entenderlo completamente. Y es algo también lo que nosotros tenemos que trabajar como latinoamericanos, porque nosotros tenemos una forma digamos, de manejar el idioma en que nos extendemos muchas veces, ¿cierto? No somos muy puntuales para expresar nuestras ideas, sobre todo cuando escribimos. Tendemos a embellecer las cosas, a utilizar figuras literarias, ese tipo de cosas, porque además un trabajo como una tesis es algo que tiende a tener un carácter sentimental, es decir, uno le mete tanto tiempo, le invierte tantos recursos, hace sacrificios, tiene que acostarse tarde, no tener fines de semana y demás.
entonces se vuelve un tema muy sentimental, entonces uno quiere escribirlo de la mejor forma y escribir bonito, y resulta que el lenguaje académico, el lenguaje científico es preciso. Para decir que es rojo, diga que es rojo, no diga que está bañado por tonos, porque a nosotros nos encanta extender. Entonces, aquí hay una estructura que hay que entender, y cuando uno entiende cuál es la estructura que tiene, es decir, como el paso a paso, los elementos básicos de un planteamiento del problema, cuando uno ya ha leído suficiente y entiende su problema, puede contar de forma muy fácil, muy puntual, cuál es su problema de investigación. Es decir, el problema es esto, y aquí vienen los antecedentes, qué ha estado pasando actualmente, cuál es la problemática, y entonces cuando yo tengo muy bien definido, y esto de alguna forma responde también al método deductivo, si tengo muy claro mi problema, entonces yo puedo formular una pregunta adecuada de investigación. Y eso, como se los cuento yo, sencillamente es tener claro, muy claro un concepto, una estructura, y ponerlo en práctica. Pero pues para eso también se requiere haber hecho una buena lectura. Es decir, yo no puedo plantear un problema si no he leído suficiente sobre el problema. Aquí también es importante hacer claridad en eso. Después, entonces, yo tengo que tener unos objetivos. Nosotros estamos hablando que uno de estos tres elementos es la importancia de la articulación, ¿cierto? Y de que sea coherente. Entonces, si yo tengo un problema identificado, si tengo una pregunta de investigación que busca darle una respuesta a ese problema, y además de eso, eh, tiene que coincidir de alguna forma con el título que le he puesto yo a mi trabajo, por eso estamos hablando de la coherencia como tal. Ese objetivo general tendrá que apuntar al problema, y los objetivos específicos, ¿cierto? Que también hay unas pautas, además cuestiones básicas, digamos, de la sintaxis, como que un objetivo siempre se formula en verbo infinitivo, ese tipo de cosas. Yo también tengo que tener muy en cuenta que los objetivos específicos tienen que ser alcanzables, estar bien redactados. Entonces yo tengo que recurrir, por ejemplo, a la taxonomía de verbos, ¿cierto? Para saber si el verbo es apropiado, y además de eso ver si efectivamente cada uno de esos objetivos entonces me va a permitir, en su suma, me va a permitir alcanzar el objetivo general, que debe ser consistente, coherente y articulado con todo el problema de investigación, pregunta y demás. Yo también tengo entonces que saber justificar muy bien mi investigación. Y aquí se falla mucho porque eh, la gente toma este concepto de la justificación y a veces lo interpreta como algo muy denso, y realmente es algo muy simple. ¿Sí? La justificación normalmente responde a tres elementos, que es cómo lo justifico yo desde la teoría, cómo lo justifico yo desde la metodología, y cómo lo justifico yo desde la práctica. Y si estamos pensando que dentro de un trabajo de grado, dentro de una tesis, yo requiero unos fundamentos teóricos, una metodología, y voy a aplicarlo pues con todas las ganas, entonces yo tengo la forma de justificar rápidamente esto. Entonces, aquí también hay que tener una claridad de concepto para poder pasar a la posterior aplicación. ¿Listo? Perdón, un poquito por acá. Después, seguimos a la siguiente fase, que es el desarrollo del marco teórico. Aquí, como lo estamos comentando, nos está comentando, pues responde a un tema, digamos, lineal. Pero cuando se trabaje en este curso, entonces veremos que sí es lineal, pero que en determinados puntos hay que retomar algunos aspectos para que no pierda ese tercer elemento, que es articulación y coherencia. ¿Bien? Preguntas, responderé al final. Al final tendremos unos minutos para que yo haga una lectura de algunas de las preguntas, entonces trataré en lo posible de responderlas todas. Bien, continuamos. Entonces vamos con el desarrollo del marco teórico y pensemos en lo siguiente. Hoy en día estamos en la sociedad del conocimiento, es decir, hay tanto conocimiento, es decir, es un recurso que a diferencia de otros recursos que cumplen con el principio de que son escasos, el conocimiento, la información no lo es. Y si hay tanta información, si estamos tan saturados, porque hay tanta información y es tan asequible también muchas veces, y digo, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para encontrar cuál es la información, la literatura, lo que yo realmente requiero para mi tesis? Y aquí también entonces es importante entender que buena parte del éxito de esto está en la delimitación, en delimitar muy bien mi problema. Cuando yo propongo un problema muy amplio, por decir algo, yo voy a investigar sobre eh, la característica, digamos, la sucesión en las empresas de familia en Bogotá, Colombia. Pues en Bogotá, Colombia pueden haber probablemente
8.000 o 9.000 empresas familiares. Yo no tengo la posibilidad de aplicar en este momento a 8.000 o 9.000 empresas, ni siquiera de abordar una generalidad de empresas tan enorme. Entonces, si yo delimito mi problema entonces y tengo claro esto, entonces ya voy a empezar a saber qué tipo de información requiero para poderlo trabajar. Bien, hoy en día, y supongo que todos, pues la mayoría de quienes nos acompañan hoy son estudiantes, ¿cierto? Están en su proceso de tesis, pues conocerán que hay bases de datos, ¿no? Hay bases de datos muy importantes y bueno, pues algunas son genéricas, es decir, para todo tipo de profesión, de área de conocimiento, otras son más específicas para medicina y demás, pero las bases de datos condensan toda la información que nosotros, por lo menos desde literatura, desde investigaciones, desde papers y demás, requerimos para nuestra investigación, para nuestra tesis. Entonces, aquí es importante que aprendamos a explorar una base de datos. ¿Para qué? Para encontrar la información más importante. Hay que aprender de esto. Y hoy en día así como hay muchísima información, ¿cierto? Que nos comentaba hace un momento de la sociedad del conocimiento, así como hay tanta información, también hay metodologías al alcance nuestro que nos permiten identificar, filtrar y encontrar la información más apropiada para nuestra tesis. Dentro de este ejercicio, entonces, muchas de las bases de datos, incluso las que no son pagando, porque muchas de ellas, digamos, en la universidad en que yo trabajo, tenemos acceso a muchas bases de datos, pero es realmente porque la universidad paga a esas empresas, esas bases de datos, la licencia para poderlas consultar. Pero hay algunas que son de libre acceso, como el Google Scholar. Pero igual, digamos, si yo escribo innovación en Google Scholar, pues, ¿cuántos registros me pueden aparecer solo en español, de solo la palabra innovación? ¿200.000? ¿300.000 registros? ¿150.000? Yo no puedo leerme 150.000 registros, ¿verdad? Eso es mucho. Así fueran 5.000, son demasiados. Entonces, las mismas bases de datos tienen la posibilidad de que yo, a partir de una ecuación, ¿cierto? De una ecuación donde yo combino términos, operadores booleanos, truncadores y demás, delimito la búsqueda y encuentro de pronto ya no son los 5.000 papers, sino únicamente 50. Entonces, aprender de esto también es importante. Estos ejercicios, ¿cierto? Yo los puedo complementar con gestores bibliográficos. Cuando yo tengo mucha información, digamos, muchos documentos que leer, y mi trabajo de grado, mi tesis tiene un carácter de pronto por la metodología muy descriptivo y demás. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago yo para leerme todo esto? Pues los gestores de texto como el Zotero, el Mendeley y otros que existen son herramientas que me permiten a mí analizar volúmenes grandes de documentos escritos y encontrar similitudes a través de la relación entre palabras, entre términos, entre autores. Entonces, son herramientas muy útiles que nos permiten, digamos, identificar hasta dónde es una forma de hacer minería de datos, aunque hay algunas mucho más potentes, Atlas-T, VantagePoint, que son, bueno, aquí hay que tener la licencia, pero que nos permite hacer esa minería de datos para revisar la literatura y encontrar cosas muy interesantes o simplemente yo a partir de esa minería de datos puedo encontrar mi problema de investigación o puedo encontrar una nueva tendencia o línea de investigación, es decir, el potencial es enorme aquí. Entonces antes la gente hacía las tesis leyendo obviamente su documento, haciendo su ficha, esto cumple exactamente el mismo principio, es una herramienta. Una herramienta no me va a hacer en mi tesis, me va a facilitar el trabajo de la tesis, pero no lo va a hacer, porque realmente aquí siempre está presente la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de abstraer la información, de procesarla, de analizarla y demás. ¿Listo? Esto es una herramienta, es algo para que me permite a mí avanzar más rápidamente, encontrar otros caminos, pero realmente es la mente la que resuelve el problema. Entonces hay que aprender a trabajar un poco de esto también, es muy importante. Con todas estas herramientas yo puedo llegar entonces a entender cuál es mi marco teórico y entendamos que un marco teórico, ¿cierto? Es la teoría o teorías que rigen sobre las cuales yo analizo una investigación. Yo como estoy en el área, yo a pesar de que soy economista, estoy muy relacionado con el área de organizaciones de empresas, entonces siempre traigo ejemplos que se acercan a esta área de conocimiento porque pues es mi campo de trabajo.
Yo puedo analizar, digamos, una problemática, la problemática de esas empresas familiares, digamos que yo ya no digo que son 5.000 empresas o 9.000 empresas, sino que son 30 empresas familiares que están en el sector de confección, ¿cierto? Y que hacen parte de una pequeña zona ubicada en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Y que son empresas familiares y que tienen más de 40 años en el sector donde esas empresas llevan funcionando. Y digo, bueno, entonces yo puedo abordar esta empresa o este grupo de empresas desde la perdurabilidad. Entonces la perdurabilidad o la supervivencia organizacional tendrá una teoría. Ah, pero si mi problema está más enfocado, mi pregunta está más enfocada hacia la competitividad, digo, entonces la postura teórica, el marco teórico tendría que estar desarrollado en función de qué teoría, digo, qué posturas desde la competitividad me sirven a mí para responder a ese problema. Entonces, aquí está nuevamente importante delimitarlo muy bien. Es muy importante delimitar muy bien el problema, porque yo puedo coger una empresa y digo, oiga, aquí es importante el gobierno corporativo, aquí es importante la cultura organizacional, aquí es importante el liderazgo, aquí es importante los procesos, aquí es importante la planeación. Entonces, si yo tengo 20 teorías, 10 teorías, pues entonces nunca me voy a centrar en algo como tal, nunca lo voy a poder resolver. Entonces, esa es la postura teórica. Y este ejercicio previo que hemos hecho nosotros, digamos, o que es la intención de consultar en las bases de datos, de utilizar ecuaciones para filtrar información y encontrar lo más importante, de aprovechar las herramientas de gestores bibliográficos, me va a permitir entonces no solo encontrar la buena literatura, sino los autores y además, y con eso yo entonces puedo hacer una buena escritura. Y eso tampoco tiene que ser algo denso. Sí es importante dentro de la investigación por una cuestión esencial que les quiero compartir en este momento. Hay dos elementos que constituyen la columna vertebral de toda investigación. Uno es la teoría y el otro es la metodología. ¿Listo? Entonces, en la teoría yo estoy contando lo que otros autores ya han dicho, lo que otros investigadores han dicho, entonces yo lo que tengo que hacer es contar lo que yo requiero que me permita a mí soportar ese problema de investigación, esa pregunta que yo me estoy planteando, ¿vale? Entonces, aquí también caemos en el error muchas veces de extendernos y hablar de más. ¿Listo? Y hablar de más. Entonces, aquí también hay formas de escribir, de aprender a escribir mejor, de aprovechar mejor la información. ¿Listo? Para poder yo escribir de forma muy puntual un marco teórico. Y dependiendo del tipo de investigación, entonces, el estado del arte. Aquí en el ejemplo que yo les traía, esto es de una investigación que en la que yo trabajé, incluso son las mismas barreras a la innovación que yo encontré, digamos, dentro del problema, una de las variables dentro de mi tesis doctoral, sobre las cuales cualquier organización se enfrenta y que no le permite ser innovadora. Esto es otra investigación en donde nosotros hemos trabajado en entender qué potencial hay en la cadena de desarrollo de innovación o de protección de innovaciones en la cadena láctea en América Latina. Entonces, al hacer esa minería de datos, ¿cierto? Entonces encontramos cuáles son las tendencias o sobre qué temas se ha investigado en torno al estudio de la cadena láctea en América Latina. Y entonces nosotros con esa minería de datos llegamos a entender un estado del arte. El estado del arte es hasta dónde se ha dicho puntualmente sobre un tema. Y si está delimitado, entonces es más fácil todavía encontrar ese estado del arte. ¿Listo? Bien. Posteriormente, entonces, pasamos a lo que es un diseño metodológico. Entonces, hace un momento yo les hacía referencia que una parte muy, muy importante, ¿cierto? Muy importante de la investigación es la teoría, ¿cierto? Que constituye digamos, un primer elemento de lo que es la columna vertebral de la investigación. La metodología me dice, perdón, la teoría me dice, desde qué posturas teóricas, perdón, un poquito de agua, desde qué postura o posturas teóricas yo voy a analizar un problema y la metodología me dice cómo. Entonces, en lo que yo llevo de experiencia, en lo que siendo investigador y docente, pues que obviamente es un camino de constante aprendizaje, es decir, yo creo que no hay forma de que uno se las sepa todas, ni mucho menos, pero siempre he ido encontrando que, digamos, cuando evalúo trabajos de investigación o cuando estoy en las clases o de pronto cuando he tenido la oportunidad de ser paraacadémico de alguna revista para un libro, muchas veces los fallos están en la metodología. Y al igual que en los otros elementos en los que hemos venido hablando en los últimos minutos, el no tener claro el concepto, pues es lo que hace que las personas, los estudiantes, estén perdidos dentro de su propio trabajo.
Entonces, la metodología es el cómo. Si la teoría me dice desde qué postura lo analizo, la metodología me va a decir cómo, cuál va a ser el paso a paso. Y no tener claro cómo es el paso a paso también es un factor que lleva muchas veces a que las personas se desmotiven, se extiendan de más en el tiempo, bueno, tantos factores que no les permiten concluir con éxito su tesis. Entonces, hablemos un poco sobre el diseño metodológico. Es muy importante entonces entender qué caracteriza más a mi investigación. Mi investigación de acuerdo al problema que yo he planteado, ¿cierto? De acuerdo a ese problema que yo he planteado, a esa pregunta que me he hecho, a los objetivos, a esa lectura de la literatura. Yo digo, bueno, ¿investigación es más cualitativa o más cuantitativa? Normalmente, hoy en día lo más común es encontrar que las investigaciones, las tesis, pues tienen un enfoque mixto, es decir, entre cualitativo y cuantitativo, pero por lo general se decanta o se va más hacia uno u otro. Entonces, aquí es importante entender, si yo tengo claro cuál es el enfoque, entonces también tendré claro cuál va a ser el camino a seguir para poderlo desarrollar. Yo tengo que tener en cuenta que, digamos, una investigación desde lo cualitativo es muy, muy importante, digamos, cuando yo quiero explorar un tema el cual se ha investigado muy poco, o cuando yo quiero llegar a una comunidad y quiero hacer de pronto un estudio de observación participante, una etnografía, o cuando yo quiero recurrir a un panel de expertos, o una entrevista semiestructurada, ¿listo? Entonces tiene un enfoque más cualitativo, pero que esto de alguna forma de pronto me limita si yo quisiera, por ejemplo, predecir, monitorear, proyectar. Entonces dice, bueno, entonces hay que ver una investigación si realmente es cualitativa o cuantitativa, o qué elementos yo puedo tratar desde lo cualitativo y qué elementos puedo tratar desde lo cuantitativo. En otras palabras, ¿listo? Que cuando hablo de elementos o de factores, estoy hablando de qué variables puedo tratar yo desde lo cualitativo y qué variables desde lo cuantitativo. Y esto es súper importante, porque cuando uno también le menciona al estudiante la palabra variable, la gente a veces como que no comprende el concepto, y el concepto es muy básico. Una variable es un elemento que es susceptible de análisis, de medición o de estudio. Y las variables pueden ser entonces cuantitativas o paramétricas, ¿listo? O pueden ser cualitativas o no paramétricas. ¿Dónde está la clave para identificar las variables? Eso es algo en lo que muchas veces los estudiantes tienen problemas, precisamente porque no entendemos uno de esos elementos súper importantes, que es conceptualizar. Las variables yo siempre las voy a encontrar en la literatura que he consultado. Es decir, si yo hago un marco teórico y un estado del arte, dependiendo del tipo de investigación, y si yo ahí no tengo claro que tengo que identificar unas variables, pues cuando llegue la parte metodológica, entonces, ¿yo cómo voy a saber cómo las voy a tratar? Entonces es muy importante el concepto nuevamente. Dependiendo del tipo de investigación, entonces tendremos hipótesis. Eso es relativo, eso depende del tipo de investigación. Entonces, cuando yo tengo una tesis en donde quiero no solo dar una respuesta a una pregunta, porque pues prácticamente en todos los trabajos buscamos dar una respuesta, sino contrastar, validar y demás. De pronto, por obvias razones, tendría un enfoque más cuantitativo, entonces requiero hipótesis. Muy probablemente una tesis de pregrado no requiere una hipótesis, a menos que en el pregrado yo esté haciendo un paper, un artículo. Por ejemplo, en mi universidad, nosotros en el pregrado, los chicos tienen como una opción para graduarse, como una modalidad de grado que llaman acá, la posibilidad de hacer un artículo. Aquí le llaman producción intelectual relevante. Alguien le puso ese nombre, pero bueno, no sé por qué, pero es hacer un artículo. Entonces se le forma a los chicos, a los estudiantes, en cómo hacer un artículo, y cuando hay suficiente información o ese artículo está, digamos, está desarrollando dentro del marco de un proyecto, y donde hay datos y esa forma, entonces de pronto hay la posibilidad de que se plantee una hipótesis, que una hipótesis es la relación entre dos o más variables. Entonces ellos pueden contrastarlo o no. Pero también hay que tener en cuenta, volviendo a esta diapositiva de aquí, que si mi enfoque es cualitativo, pues en un enfoque cualitativo, en una investigación de corte cualitativo, pues yo no requiero hipótesis. Más bien hay que ver si las hipótesis surgen como resultado de esa investigación. Bien. Importante también entonces conceptos como qué tipo de muestra es más apropiado. Entonces,
o si yo lo que yo requiero para resolver ese problema, para alcanzar los objetivos y demás, por la misma característica de la investigación y la naturaleza de mis variables, entonces será probabilístico o no probabilístico. Y aquí también es importante entonces tener un concepto muy claro para poderlo aplicar, pero siempre pensando en que tiene que haber una articulación y una coherencia en todo el documento. Importante entonces la parte como dentro de esta metodología, dentro de este diseño metodológico, planear cómo va a ser el trabajo de campo y cómo voy a recoger la información. Incluso en las investigaciones cualitativas uno tiene que hacer una guía de observación, llevar una bitácora, documentar grabando, tomando fotografías, tomando notas personales, o sea, incluso hay un diseño en esto, es decir, la gente a veces tiende a pensar que las investigaciones cualitativas es que yo me voy a observar, y observar no es contemplar, observar es ver, pero también tomar anotaciones, no perder la información, encontrar insights, cosas que me permitan a mí avanzar en la investigación, pero siempre en intencionalidad. Y a pesar de que mi enfoque es cualitativo, yo tengo detrás mío una metodología y una literatura que soporta lo que yo quiero aquí trabajar. Entonces es importante siempre la forma en que nosotros, digamos, desde lo cualitativo, desde un enfoque cualitativo, voy a desarrollar mi trabajo de campo. Entonces aquí también hay unos parámetros, hay unas formas de hacer una planeación para un enfoque, un estudio de tipo cualitativo. En lo cuantitativo, obviamente, entonces, si yo he identificado mis variables, entonces tengo que ver cuál es la forma más apropiada para poder parametrizar. ¿Cuál es la forma más apropiada? O sea que aquí también hay algunos como problemas que tienden a encontrar, o tendemos a encontrar porque incluso a personas que ya tenemos un poco más de experiencia nos ocurre, y es que tengo clara mi variable pero no sé cómo medirla cuando es cuantitativo. ¿Será que es una escala Likert o será que yo tengo que únicamente preguntar verdadero o falso, o yo tengo que buscar otro tipo de escala o de medida para poderla parametrizar? ¿Mm? Entonces aquí hay dos elementos importantes a entender. La cuestión es, bueno, tengo que hacer la pregunta apropiada, la escala de medida apropiada, pero yo también me tengo que anticipar, es decir, no tengo que esperar a tener toda la data, toda la matriz ya montada, digamos, después de que tabulé, si hice la encuesta a través de una aplicación de internet, o si apliqué un instrumento de mayor, como más robusto, y yo después tabulo la información y digo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con esto? Resulta que no debe ser así. Parte de la metodología del éxito también está en cómo anticiparme a cómo lo voy a analizar. ¿Listo? Entonces hay unas pautas que también tendremos que seguir para que esto funcione. Bien. Y pasamos entonces al último eje, como la última etapa, digamos, del desarrollo de una tesis exitosa, que es el análisis de datos y reporte de la tesis. Y en todo esto también hay recomendaciones y hay formas de trabajar. Entonces, cuando tenemos investigaciones de tipo cualitativo, como les mencionaba hace un momento, tendemos a pensar que por ser cualitativo es únicamente sentarme a escribir y hablar lo que me contaron, pero hay distintas formas de abordar un análisis cualitativo, desde el contenido, desde lo narrativo, desde el discurso, ¿cierto? Desde la fundamentación de la teoría. Y además, así como hay una cantidad de formas, digamos, o de opciones para poder analizar lo cualitativo, también hay herramientas. ¿Sí? Hay herramientas que nos permiten, hoy en día, ¿sí? Ese es uno de los que les mencionaba hace un momento, para hacer minería de datos, el Atlas T. Es una herramienta donde, digamos, yo eh, tomo dentro de un fichero en mi ordenador, en mi computadora, tengo 50 papers, entonces yo pues tengo que hacer un proceso ¿cierto? De una, digamos como si fuera una programación básica, aunque no es programación, es decir, como de ver cómo va a ser el desarrollo de esto, entonces elegir los documentos, ¿cierto? Darle ciertos criterios al software, entonces, y, pues al igual que en cualquier software, pedirle una tarea y empieza a encontrar cosas interesantes. Entonces también es importante conocer un poco de estas herramientas, y pues cada una obviamente lleva tiempo aprenderla, pero es como cualquier herramienta, digamos, tecnológica que nosotros utilizamos, así como cuando empezamos con el Word siendo pequeños, o cuando salió esto de forma masiva, o el Excel, ese tipo de cosas, pues en la medida que vamos trabajando en ellos vamos aprendiendo, pero es importante aprenderlas, ¿cierto? Conocerlas, saber cuáles me pueden servir, y pues a veces uno
se casa con alguna de estas y la convierte en una herramienta que le puede ayudar en una cantidad de cosas. Y esto también es importante ver que no hay que limitarlo solo para la tesis. Digamos, si yo estoy haciendo quiero poner una empresa o un emprendimiento, que también es un tema en el que yo trabajo bastante, digamos, en donde para analizar el entorno y encontrar oportunidades únicamente yo no tengo que analizar mis competidores, ¿cierto? No solo mi competencia o ver quiénes son mis grupos de interés o de pronto limitarme a analizar mi microentorno. La vigilancia tecnológica tiene que ver con analizar documentos, bases de datos, patentes, en motores de búsqueda especializados, en, bueno, tantas cosas. Y es donde uno realmente encuentra oportunidades que puede aprovechar, oportunidades que normalmente las organizaciones que no hacen este tipo de ejercicios no encuentran. Entonces, aprender de ese tipo de metodologías también es esencial, es súper importante, no solo para la tesis, sino para el desarrollo profesional o para mi negocio también es importante aprenderlo. Cuando tenemos un enfoque entonces más cuantitativo, pues hay muchas formas de analizarlo, digamos herramientas tan básicas como el Excel, ¿cierto? Pero hay otras de mayor complejidad, ¿cierto? Como el SPSS, R, bueno, hay distintas herramientas. Sin embargo, yo vuelvo a lo que les comentaba hace un momento. Una herramienta es algo que me facilita el trabajo, no es algo que me hace el trabajo. Es decir, si yo no tengo concepto, nuevamente, conceptos claros sobre, o nociones básicas y un concepto claro sobre estadística, entonces digamos que mi investigación tiene un corte eh, cuantitativo y yo no tengo claro la relación entre mi variable, cómo la voy a, que la he identificado en la literatura, cómo la voy a parametrizar o medir, a qué objetivo apunta y además de eso, cómo la voy a analizar entonces y de pronto además no tengo nociones básicas digamos de estadística, entonces digo, bueno, ahora hice esta encuesta y tengo esta información, no sé qué hacer con ella, por eso es tan importante la metodología, la herramienta sin duda nos facilita muchísimo el trabajo, ¿sí? Sobre esto hay que hacer claridad, pero es eso, una herramienta, realmente el conocimiento y sobre todo un conocimiento, un concepto muy fácil de entender, lo que me permite a mí la posterior aplicación. Entonces aquí también es algo muy importante que aprendamos sobre esto. ¿Qué otras recomendaciones tenemos por acá? Bueno, que hay un proceso, ¿no? Por ejemplo, hay que seleccionar el software apropiado, hay que ejecutar el programa, hay que explorar datos, ¿cierto? Hay que evaluar la validez y fiabilidad, digamos, de los datos escogidos, ¿cierto? Que es por eso digo que hay que tener nociones básicas de estadística también. Por ejemplo, yo no soy experto en estadística, yo lo digo con total libertad, es decir, yo no me siento mal en ese sentido. Yo he tenido, digamos, investigaciones en las que el conocimiento que tengo sobre estadística, sobre econometría, sobre la aplicación de los software o el manejo de esos software para procesar datos, me limita entonces y es muy normal que uno dentro de las investigaciones siempre tenga a un experto en estadística. El experto en estadística sabe de todas las metodologías, de las pruebas y demás para trabajarlo, pero yo soy el que tiene claro cuál es el problema y cuál es la teoría, y trabajando conjuntamente uno puede salir de esta solución. Entonces, no hay que limitarse, esto no hay que limitarse. ¿Sí? Y también algo importante es que la delimitación, que suena un poco así como consistente con lo que venía diciendo, la delimitación de esa investigación y cuando yo tengo un corte así cuantitativo, un enfoque cuantitativo, pues yo tampoco debo proponer cosas que los datos no me vayan a permitir demostrar, como cómo superar la pandemia con poquitos datos, ese tipo de cosas. Para eso necesitaría de pronto una técnica de Big Data así enorme y con ecuaciones estructurales, con una cantidad de cosas para poder resolver una pregunta así. Entonces, algo importante es nunca proponer cosas que no sean alcanzables en la investigación, ni desde lo cualitativo, ni desde lo cuantitativo. Es preferible que yo delimite muy bien mi problema y de esa forma entonces yo puedo realmente dar la conclusión de lo que yo estoy investigando. Eso es algo de lo que yo les mencionaba, del uso adecuado del lenguaje académico y científico. Entonces miren cómo escribía yo en 2007. A finales del siglo XVIII, en la Escuela Clásica del Pensamiento Económico, ya se manifestaba en la literatura los indicios del debate teórico, aunque no propiamente nombrado como competitividad. Claramente puede identificarse los aportes hechos por el escocés Aidan Smith en La riqueza de las naciones. ¿A quién le interesa que yo escriba bonito? Yo con el tiempo he ido entendiendo que pues eso lo único que hace es enredar las cosas, esto, y uno mismo se empieza como a perder en el trabajo y para el que lo lee peor.
Porque eso es otro principio importante y es que todo lo que yo escriba tiene que ser entendible para cualquier persona. Yo soy, bueno, a menos que sea algo demasiado, demasiado técnico, pero digamos si yo que soy economista de base, le quiero contar un poco sobre esta escuela clásica del pensamiento económico y le pongo un párrafo de este tipo, ¿sí? A una persona que no es economista, pues va a decir de qué me está hablando. Pero si yo le digo, a finales del siglo XVIII, la escuela clásica del pensamiento económico exhibió las bases de la competitividad con los aportes hechos por Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, y ahí para allá explico cuáles fueron puntualmente sus aportes. Entonces, no hay que embellecer, hay que utilizar hay que hacer un buen uso del lenguaje, ¿cierto? Sí, yo sé que el español el castellano es muy rico, muy chévere hablar y todo el tema, pero hay que utilizar un lenguaje más académico. Y hay otras recomendaciones más para articular los trabajos, ¿listo? Por ejemplo, también, digamos, en el análisis de la información, pues saber cuándo yo tengo que utilizar una tabla, cuándo puedo hacer una gráfica, eh, qué tipo de gráfico o de esquema puedo hacer. Es decir, a veces uno quiere como contar todo y de pronto dice, más fácil que usted resuma en una tabla y comente la tabla. Pues se demora un montón, pues un rato haciendo la tabla, pero está la información ahí y en lugar de extenderse en 3 páginas, en una página, media página para la tabla y 2 párrafos pequeños para explicarla, y pues ya no es un trabajo de 3 páginas adicionales, sino de una página. O sea, entonces aquí es importante también este tipo de elementos para poder trabajar bien. Buena redacción, puntuación, ortografía, sinónimos, el mismo formato de la tesis. Y miren, nuevamente el tercer principio. Una tesis es coherente, está conectada. Pues yo después, esto es digamos una imagen de cómo quedó estructurada mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral la pueden, está de libre acceso en internet. Mm, Pues dije, bueno, entonces, ¿cómo se integra un elemento con otro? Bueno, entonces estos 2 primeros capítulos tienen que ver con la introducción y el contexto. Entonces, la parte 2 de la investigación tendrá que ver con un marco teórico y un estado del arte, y eso se conectaría entonces con un modelo que propuse a partir de la identificación de unas variables que encontré en la literatura, ¿cierto? Y que después yo testé en los centros tecnológicos, hice una medición. ¿Mm? Tengo un capítulo de metodología que me dice cómo hice esto, cómo se hizo paso a paso, y después yo presento los resultados y después paso a las conclusiones. Y todo el tiempo yo tengo que ser consistente, coherente con lo que estoy haciendo. Usted es como el que va cogiendo y bailando una cosa con otra, ¿cierto? Importante siempre eso, la coherencia. También hay que aprender a concluir apropiadamente. Entonces uno muchas veces ve en los trabajos que las conclusiones son un poco de ideas como sueltas. Pues sí tienen que ver con el trabajo y con lo que se hizo, pero una viñeta, un parrafito, una viñeta, otro parrafito, otra viñeta, y así sucesivamente me dicen, esas son las conclusiones. De pronto cuando yo estoy haciendo el trabajo, pues puedo ir sacando mis conclusiones de esa forma como para no perder la idea, porque también eso ocurre mucho que yo, a veces si no hago una buena lectura, o si de pronto me desconecto un mes o unos 15 días del trabajo, ya no me acuerdo qué fue lo que dije, entonces siempre es bueno tomar anotaciones. Pero las mismas conclusiones tienen una estructura, ¿sí? Unas buenas conclusiones tienen una estructura, y pensemos en algo muy importante. Lo más esencial de un trabajo es lo que aporta, ¿vale? Entonces estará en los resultados, en su discusión, en sus conclusiones. Entonces, muchas veces uno ve los trabajos también, entonces toda la parte de la introducción, de la teoría, ¿cierto? Digamos, si es una tesis de 100 páginas, son 70 de, de esta parte que les hablo de literatura, de planteamiento y demás, y 20 de resultados y conclusiones, y 10 de bibliografía o de referencias. Entonces hay que ver que lo más importante aquí, o sea, el peso sería en los resultados, en las conclusiones. No significa que tenga que ser al contrario, 70 de conclusiones y resultados y 30 de literatura, pero sí se tiene que entender que lo más importante y lo que se debe destacar en el trabajo es eso, porque es el aporte, sea una tesis en el pregrado, sea en un máster o sea en un doctorado. Es el aporte, o sea, realmente la aplicación del aporte es lo que vale la pena, porque lo otro es importante para sustentar mi idea, pero nuevamente les cuento que es algo que otras personas han dicho y que me permitió a mí construir una idea y sustentar lo que yo estoy planteando aquí. ¿Listo? Y por último, también hay unas pautas para poder sustentar o defender o leer una tesis. Hay unas pautas que hay que seguir. ¿Mm? Y la tesis es un trabajo
en donde intervienen distintos actores o distintas personas. Entonces hay también recomendaciones para uno trabaja con su director o con su tutor, y hay unas recomendaciones previas digamos, después de la evaluación, digamos, donde aquí, por ejemplo, en la universidad hay un formato, digamos, se entrega bajo un formato, un artículo, y entonces hay un proceso, se le ha asignado a los evaluadores, ellos tienen un formato, una rúbrica sobre cuál con los criterios de fondo, forma, pertinencia y demás se evalúan este trabajo, se le envía al estudiante, después bueno, hay un proceso. Todo eso es importante entenderlo, pero también la forma de argumentar cuando yo tengo eh, que, digamos, responder a una observación de un evaluador, también la forma en cómo tengo que hacer mi presentación, en cómo responder las preguntas en la presentación, ese tipo de cosas también es importante aprender. Es decir, una tesis es de principio a fin. Y también hay que entender algo muy importante, que pues a menos que únicamente a mí me evalúen el documento, yo digo, no, pues sobre el documento yo tengo una calificación, pero normalmente una tesis se defiende y es en la defensa donde viene la nota. La calificación viene en la defensa, en la sustentación, en la presentación. Entonces, ese elemento también es esencial ahí para entender. Ya con esto entonces cierro mi intervención, y pues entonces paso a, a responder algunas de sus inquietudes. No sé por dónde puedo ver el chat por aquí. Más chat. Bien, vamos a ver qué dudas hay por aquí. Wow. Se encuentra muchas veces mal llamada tesis en el doctorado, pero parece más como informes de experiencia profesional, es decir, realizar sobre solo ente, por ejemplo. Bueno, ¿alguna duda? Digamos aquí. Dice, bueno, esta duda de si solo las tesis dicen llevar hipótesis, eso es relativo, eso es más bien dependiendo del tipo de investigación, porque si yo eh, le digo tesis a un trabajo en donde, digamos, yo voy a hacer un business plan, un plan de negocios para un emprendimiento, yo no necesito hipótesis ahí, ¿cierto? Es decir, ya está comprobado, además yo no tengo que responder al problema de, ¿será que el emprendimiento o un plan de negocios sirve para sacar adelante un emprendimiento? Porque eso ya todo el mundo sabe que, sí, que sirve, ¿cierto? Eso está comprobado y es un tema más aplicado. Pero si mi investigación fuera distinta y donde yo tuviera distintas variables y tuviera que relacionarlas para responder a un cuestionamiento, entonces yo ya tendría una hipótesis. Yo la hipótesis, como les mencionaba, la puedo tener perfectamente en un trabajo en el pregrado, siempre y cuando la intención del trabajo sea responder o contrastar esa hipótesis. Pero si yo tengo un ejemplo con el que les menciono, no. Igual en el máster y sí o sí en el doctorado. ¿Listo? Lo que también es importante es entender que en el enfoque cualitativo, pues yo no necesito hipótesis, porque es que el enfoque cualitativo no tiene forma de contrastar hipótesis. Lo que pasa es que las hipótesis o surgen en la medida en que uno va leyendo o en que va encontrando elementos importantes en el trabajo de grado, o que al final surge una hipótesis que posteriormente se puede profundizar con más datos y demás. ¿Listo? Entonces, no necesariamente, o sea, no es una norma de oro, es una regla de oro, no es una norma de oro, sino si yo entiendo muy bien este concepto de qué tipo de investigación, cuál es la naturaleza y cuál es el enfoque, entonces puedo saber si requiero hipótesis o no. ¿Listo? Punto que dice, la justificación teórica, ¿cómo podríamos hacer? Nos encasillan en este punto, pero no nos orientan para hacerlo. Pues, justificación teórica, si yo tengo unos fundamentos teóricos, entonces, ¿cómo la teoría, cómo desde esa postura teórica yo voy a responder a ese problema? Por decir algo, si mi tema está enfocado a analizar los grupos de interés, la relación con los grupos de interés de una organización, yo digo, bueno, hay una postura teórica que es de Michael Porter, que aparte le dan le dan muy duro, pero pues él me parece un buen autor, y a través del modelo de 5 fuerzas, yo puedo, una organización entiende su relación con grupos de interés y ver dónde está la mayor rentabilidad en el mercado para poderla aprovechar. Entonces yo podría justificar desde esa postura teórica, ¿cierto? ¿Mm? ¿Cómo sería? Y además lo estoy complementando con otra forma de justificar lo que es la metodología, que es el cómo. Ahí, en esa idea cortica que yo te di, te estoy hablando de la justificación teórica y la metodológica. Tenemos por aquí, esa fue la pregunta de Antonio, y la anterior fue de Darwin. Dice por acá,
puedo recomendar sobre bases de datos diferentes de a literatura científica, es decir, de datos estadísticos. Bueno, eso es tan relativo, Darwin, porque dependiendo de lo que yo esté investigando. ¿Mm? Dependiendo de lo que yo esté investigando, pues pueden haber, digamos, si mi tema tiene que ver con formas, digamos, de encontrar nuevos nichos de mercado. Por ejemplo, existe en Colombia una base de datos que es para inteligencia de mercados que se llama LegisComex. Y esa base de datos es específica para eso. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, puedo encontrar una base de datos. ¿Cómo puede llegar uno a esto? Pues los mismos motores de búsqueda son funcionales, son buenos en la medida en que yo hago la pregunta apropiada. Entonces, si yo le escribo a Google bases de datos especializadas en el análisis de por ejemplo, stakeholders en el sector tal, por decir una cosa, de pronto encuentro algo interesante y ahí empiezo a encontrar temas ahí. O sea, es muy complicado decir qué tipo de base de datos sin saber cuál es el problema o cuál es el proyecto de investigación. Para validar la correlación de las variables podemos usar Excel y representar el coeficiente de Pearson sin usar SPSS. Sí, sí puede, hay correlaciones que hasta donde tengo entendido se pueden hacer con Excel. Sin embargo, hay que tener claro lo que yo les mencionaba hace un momento. ¿Será que es el coeficiente de Pearson o es el de Kendall o es el tau B? Porque eso depende del problema o de lo que yo quiera contrastar. Pero el SPC, el Excel, hasta cierto punto permite hacer ciertas correlaciones, ciertos análisis estadísticos. Así que hay que saberlo hacer. ¿Qué es lo bueno de hoy en día? Que también hay mucha información que está en la web. De pronto uno no encuentra todo el curso, pero de pronto encuentra una pildorita en algún blog especializado o alguien que montó un curso, digamos, en una clase pequeña en YouTube y le puede dar a uno la pauta. Bueno, siempre hay muchas formas de encontrar la información. Dice Antonio, dice, ¿puede explicar la diferencia entre proyecto de tesis y tesis? Digamos que el proyecto de tesis es como cuando uno formula lo que nosotros llamamos anteproyecto, es decir, donde yo hago una presentación, digamos, de cuál sería el problema, la pregunta de investigación, sus objetivos, ¿cierto? Eh, mm, su justificación, su fundamento, su marco teórico básico, su estado del arte, su metodología y cómo va a ser el plan de trabajo de la tesis. Eso es lo que nosotros llamamos aquí proyecto de tesis o anteproyecto. Entonces, eso es lo que se sustente y en la universidad, por ejemplo, donde yo trabajo, entonces el estudiante lo presenta, lo defiende, lo sustenta, hace una presentación, y decimos, mire, aquí hay que corregir esto, o efectivamente pasa, entonces ya tiene paso a la siguiente tesis. Y eso pasa igual en la maestría o pasa en los doctorados. Entonces ya es de proyecto pasa a la tesis. Y cuando uno pasa del proyecto a la tesis, el lenguaje cambia también. Porque en el proyecto uno dice lo que va a hacer y en la tesis cuenta lo que hizo. ¿Listo? Versión de SPSS nos podría recomendar pues la última, no sé en cuál irá, si en la 18 o en la 20, no, realmente no tengo claro, porque pues básicamente todas, en términos generales manejan lo mismo, a menos que uno realmente esté trabajando un tema muy riguroso en datos y que requiera de pronto un software más especializado, más potente, pero pues una versión de SPSS u otra, si yo voy a hacer correlaciones o si yo voy a hacer una nova o ese tipo de cosas, pues no creo que haya mayor diferencia. ¿Cómo podemos hacer la justificación teórica? Creo que lo mencioné hace un rato. Si yo tengo una postura teórica, digamos, si mi tema es competitividad o es innovación o gestión del conocimiento, pues entonces desde ahí tengo que decir cómo esa teoría entonces va a ayudar a solucionar ese problema que yo he planteado. Básicamente ese es el concepto. La base de datos dice, en la universidad donde estudio base de datos Scopus, ¿cuál es la forma correcta de usarlo y en qué parte de la tesis se incorpora el uso del animal? Entonces, digamos que ustedes están en esta universidad y la universidad y ustedes tienen el acceso como estudiantes a Scopus. Pues entonces, digamos, ustedes han utilizado Scopus para encontrar qué literatura hay sobre gestión de conocimiento aplicada a restaurantes típicos de comida tradicional en Perú. ¿Listo? En Lima, Perú. Entonces, de pronto, a través de Scopus, ustedes pueden encontrar 10 o 15 investigaciones. Entonces, darán una lectura, sacarán la información más importante. Entonces, sirve para dos cosas. Primero, para que yo pueda construir esa parte teórica, ¿cierto? Que fundamenta la investigación, pero yo también puedo hablar de ese Scopus en mi metodología. Decir, mire, en mi problema de investigación,
para encontrar Perdón, que aquí me están preguntando algo. Listo. Creo que la última pregunta, te responde esa última pregunta y ya paso a la siguiente según las indicaciones. Nuevamente entonces utilicé Scopus para encontrar la información, lo cité, lo escribí y demás, pero en la metodología digo, para darle rigor, digo, bueno, entonces yo analicé, se encontraron tantos documentos, estos documentos se consultaron en la base de datos de Scopus, en la base de datos de Thomson, en Science Direct, se encontraron tantos documentos, se procesaron de la siguiente forma, entonces eso le da rigor. Yo lo podría mencionar perfectamente en la metodología porque recordemos que la metodología es el cómo. Carlos Torres, profesor, me comentas, tengo que hacer ya la pregunta, la que hemos hablado de la media beca. Carlos, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí. Sí, pasamos entonces a la pregunta. Sí, sí, Carlos, ¿cómo estás? Sí, por favor, pasamos Bien, a... me ya gustaría, respondimos a las preguntas, listo, me pasamos a la gustaría pregunta de la media responder, beca. listo, me gustaría responderle a todas las preguntas, pero pues en este caso el tiempo no nos va a dar. ¿Listo? Entonces, hay una pregunta, con esta entonces, quien responda primero y de forma apropiada, o sea, correcta, en el chat, entonces aquí nos contarán que hay una media beca. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los 3 elementos clave para realizar una buena tesis? ¿Cuáles son los 3 elementos clave para realizar una buena tesis? Yo, profesor. En el chat, por favor. La conceptualización. Ok. No. Si lo puedes escribir rápidamente en el chat, mejor. Esa es la A ver. condición. En el chat, para que quede escrito. En el chat, por favor. Escrito, por favor. Julio, conceptualizar, aplicar y articulación. Hace falta algo más, pero Y conceptualizar, aplicar y coherencia. articulación. Coherencia. Entonces, conceptualizar, aplicación, articulación y coherencia. Entonces, Matías. Julio lo dijiste bien, pero no completo. Matías. Matías, Oh. ¿listo? Me faltó ahí coherencia. Sí, es que yo como soy profesor, entonces yo siempre, nosotros decimos en el buen sentido, en Colombia la cascarita es como el que te hace resbalar, entonces yo soy bueno en eso. Conceptualización, aplicación y articulación y coherencia. Bueno, está ahí escrito como rápido, pero la idea se entiende. Entonces, Matías Vía Medina es la persona para que por favor Carlos y su equipo entonces nos colaboren con esto y que quede anotación. ¿Bien? Entonces aquí está la respuesta. Recordemos eso. Conceptualizar, aplicar, articulación y coherencia. Ese siempre va a ser el factor de éxito. Estas 4 etapas o fases que vimos en la presentación de hoy son las que hacen referencia en lo que se profundizará para quienes extendemos la invitación, quieran tomar este curso. ¿Listo? Hay muchas cosas para aprender, pero sobre todo entender, como les mencionaba en un principio de la presentación, que una tesis no tiene que ser un trabajo agobiante. Pues sin duda hay que dedicarle tiempo, hay que esforzarse, hay que leer, porque pues es un trabajo importante. Sin embargo, no tiene que ser algo que se convierta en un tema agobiante, ni que nos desmotive ni nada, precisamente por no tener claro el concepto, saber cómo aplicar y sobre todo tener clara esa coherencia siempre en lo que estamos haciendo. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Vamos a dar pase a Daniel Guerrero para que pueda hacer la invitación a las personas que quieren participar en el curso. Adelante, Daniel Guerrero, por favor. Sí, Carlos, ¿me escuchan? Perfecto, adelante. Y quiero saber si es que pueden ver mi pantalla, ya la comencé a compartir. Si me pueden contestar por el chat. No, estamos viendo la presentación de Carlos. Carlos, ¿puedes dejar de compartir a ver tu presentación? Sí, voy a dejar de compartir entonces. Sí. Listo. Ahora Listo, ya lo he hecho. Sí, señor. Listo, entonces entiendo que ya pueden ver mi pantalla. Bueno, como verán, el curso es un curso online en vivo. Esta es la modalidad que tenemos. Pueden ver que es un curso totalmente interactivo, es un curso práctico. Lo que nosotros buscamos es que en cada clase los alumnos tengan ese contacto directo con el profesor para que puedan absolver cada semana las dudas y puedan
realmente avanzar la tesis, ¿no? El curso es un curso, como lo verán aquí, de desarrollo de tesis, ¿no? Y estamos buscando que ustedes puedan lograrlo a través del modelo práctico que el profesor les va a enseñar a lo largo de los 4 meses. El inicio de este curso es el 17 de octubre, que es el día que se abre el aula virtual. Es el día al cual a los alumnos se les da el acceso, pero la primera clase se da el día 24, o sea, una semana después. Tienen todos 7 días para poder ingresar al aula virtual, reconocer la plataforma donde se cuelgan las grabaciones, donde se cuelgan los PPTs del profesor, algunos materiales de la universidad, todo para que estén preparados. Como les comenté, es un curso de 4 meses que contiene 16 clases online en vivo. La hora es la misma hora en que hemos tenido el masterclass, el sábado de 11:30 hasta las 12:30. Perdón, de 11 de la mañana hasta las 12:30, teniendo un total de 64 horas académicas, ¿no? Este curso va a estar dividido en 4 módulos. Estoy seguro que se va a ir intensificando cada uno más, pero para bien de cada uno. Sé que todos somos profesionales, así que estamos preparados para tener un curso realmente bueno. Pero adicionalmente tenemos 4 sesiones de asesoría online en vivo que también tienen una duración de 1 hora y media. ¿Cuándo se dan esas sesiones de asesoría? Se dan en la siguiente clase una vez acabado el módulo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 4 sesiones del primer módulo, que las van a poder encontrar aquí en el plan de estudios, las 4 sesiones, y en la siguiente sesión, en la sesión número 1 del segundo módulo, van a tener la sesión de asesoría. Eso quiere decir que tendrían un sábado, 1 hora y media de clase, hacemos un break y volvemos para 1 hora y media de asesoría. Esa hora y media es de preguntas y respuestas, o que el profesor vaya a ir analizando o explicándole algunas cositas con respecto a su trabajo, ¿no? Digamos, dándole algunas observaciones con respecto a lo que ustedes están avanzando. Voy a hablarles un poquito de los costos, que estoy seguro que es muy importante para ustedes, y es porque tenemos un precio cyber de 550 soles hasta el 15 de octubre. Sin embargo, tenemos también el precio regular para los que no deseen, no puedan llegar a esta fecha, que es de 640 soles, pero también lo pueden pagar en 2 cuotas de 320 soles, ¿no? Esas cuotas se haría la primera antes de iniciar el curso y la segunda en el segundo mes. Recuerden que el curso tiene una duración de 4 meses. No sé si tendrán alguna duda con respecto al curso. Recuerden de que es un curso certificado a nombre de la Universidad San Martín de Porres. Ahí les están dejando la web del curso y yo voy a dejar mi número telefónico y el número telefónico de Erika Gabrieli, quien también es la otra asesora comercial que seguro ya se ha comunicado con ustedes. Buenos Sí, días. Julio. Sí, ¿Matías me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿Puede presentarse, por favor? Sí, sí, ¿cómo está bueno, Julio Meléndez? Julio, dime qué tal, ¿cómo estás? Y los que estamos en este momento hoy día en la charla, ¿habrá una promoción especial aparte de lo mencionado? Tienen el precio cyber hasta el 15 de octubre, todos los que son el día de hoy, de 550 soles. Ya, ok, gracias. Listo, Julio. ¿Hay alguna otra duda? Sí, buenas, le habla Miriam Espinosa. ¿Pueden repetir, por favor, los días, los horarios? Sí, son los días sábados de las 11:30 de la mañana, desde las 11:30 de la mañana hasta las 12:30. Prácticamente el mismo horario que hemos tenido el día de hoy. Van a ser 16 sesiones, o sea que tenemos 16 sábados a partir de la fecha 24. Recuerden que el 17, que es la fecha que aparece en el aula, en la página web, es la fecha que abrimos el aula virtual. Sí, una consulta más. ¿Habrá modo de utilizar un programa para hacer estadística? ¿Se va a utilizar? ¿Está el profesor conectado todavía? Yo estoy respondiendo algunas preguntas con respecto Ok. al curso. Bien, ¿Está el Ok, profesor? bueno, tanto como, digamos, aprender a manejar un programa, ¿no? Podríamos mostrar se puede mostrar algún tipo de ejemplo, pero digamos en cómo se maneja el R o Stata o el SPSS, no, porque el tiempo no lo da y es muy, muy complejo, o sea, se requiere de clases totalmente dedicadas para poder
para poder trabajar esto. Lo que sí se da en el curso es, por ejemplo, una explicación muy práctica de, digamos, dependiendo del tipo de investigación, qué pruebas podríamos utilizar, digamos, estadísticas, qué software nos podría servir para esto, ¿listo? Entonces, eso, a ese nivel sí se puede manejar, pero una clase de SPSS o de R, no, eso no está incluido. Ok, gracias doctor por la orientación. Ahí he Buenas dejado tardes. algunos datos de Eric Gabrieli y míos para que nos puedan escribir. Sí, coméntame. Para los datos cualitativos, tampoco se va a utilizar algún software, o bueno, algunos videos que sean como base, como guía, para los que estamos haciendo alguna investigación. Sí, utilizaremos algo de esto, haremos de pronto un ejercicio como para que vean cómo funciona alguno de estos software, pues digamos la ecuación de búsqueda también, digamos en las bases de datos, también ver cómo funciona un ejemplo muy práctico, digamos puede ser Mendeley o puede ser Zotero, ¿listo? Para que veamos la generalidad de esto, porque eso es más intuitivo, ¿no? En cambio, el SPSS, como les digo, ya es una clase propiamente que combina pues el concepto estadístico frente a la aplicación en la herramienta informática. De acuerdo, gracias. Listo. ¿Alguien tendrá alguna otra duda? Buenos días, disculpe, mi nombre es Peter Vía. Hola, Peter, dime. ¿Qué tal? Siempre las clases van a ser a través del Zoom, ¿no? ¿O pasaremos a otra plataforma? Correcto, las clases van a ser a través del Zoom, pero recuerden de que toda clase queda automáticamente grabada en el aula virtual. Eso quiere decir de que pues, si por algún motivo de repente tú no pudiste estar presente un día sábado, para el día domingo ya tienes la grabación en el aula virtual de la San Martín, o si de repente has estado presente pero deseas verla de nuevo la clase cuantas veces tú desees, esta va a estar en el aula virtual. Recuerden que una vez acabado el curso, o sea, 4 meses acabado el curso, van a tener hasta 6 meses en el cual van a poder seguir ingresando a la aula virtual y tener acceso a todos los materiales del curso. ¿Alguna otra duda? Buenos días, una consulta. En cuanto a la certificación, ¿sale como curso, como taller? ¿Cuál es la nominación que va a tener? Sí, sale como curso. No sale la modalidad online, no sale la modalidad, solo sale curso de desarrollo de tesis por 64 horas académicas a nombre de la Universidad San Martín de Porres. Aquí también pueden ver el detalle de la certificación al final de la página web, ¿no? Buenas tardes. Y en todo caso, ¿cuántos créditos serían otorgados a este curso? Sale por horas académicas, por 64 horas académicas. ¿Hay alguna otra duda? Con respecto a la asesoría que dice de tesis, que se va a dar cuatro sesiones, ¿eso se refiere a una retroalimentación del módulo o una asesoría, por ejemplo, que algunos, puede ser la posibilidad que estemos haciendo una investigación? Y mi pregunta es eso porque, a ver, de ser así, porque tenemos solo 1 hora y media, creo que no daría el tiempo. A ver si el profesor me ayuda con esa Sí, respuesta. respondo a la pregunta. Bueno, la intención es que en la medida que vayamos avanzando en cada una de las clases, digamos, de las etapas de la investigación, pues cada uno, de acuerdo a su trabajo de investigación, a su tesis, haga una evaluación de cómo va, si está cumpliendo, qué le hace falta, cómo hacerlo. La sesión de 1 hora y media es para responder a ese avance en función de los temas que estamos viendo, pero si alguien está haciendo una investigación y requiere una asesoría profunda puntualmente en su investigación, eso ya es un tema distinto porque yo no soy, digamos, yo le podría dar de pronto algún par de unas cuantas recomendaciones o una orientación muy básica, pero yo no podría entrar a hacer la tarea de un director o de un tutor. No tendría forma de hacer eso porque no, primero el tiempo no lo da, la metodología no está planteada para eso y pues tampoco me parece como lo más apropiado de pronto entrar en el terreno de un tutor. Si es alguien que está haciendo una tesis, ya de pronto pues se podría, no sé, de pronto más adelante buscar un espacio para comentarlo, pero puntualmente es hacer
solucionar unas dudas respecto al avance, digamos, en función de esa evaluación de cómo va progresando la tesis y pues que tiene obviamente una relación directa con lo que se ve en el curso. ¿Alguna duda adicional? Solo para complementar la parte de la asesoría, de la parte metodológica de la enseñanza del curso, es que en cada sesión de hora y media, la metodología es que el profesor use 1 hora y 15 minutos en promedio del desarrollo del tema de la sesión, para que los últimos 15 minutos en promedio pueda usarlos para responder todas las dudas y consultas de los alumnos participantes en relación al tema o en relación al tema de la sesión o en relación a algún tema de su investigación. Es decir, se va a tener en cada sesión de clase la oportunidad de poder hacerle preguntas al profesor sobre temas puntuales que tenga cada participante, y además en la quinta sesión, como está estructurado el temario del curso, son sesiones específicas y completas de asesoría completa, ¿no? La quinta sesión de cada módulo es asesoría de tesis, donde no se hace clase, básicamente es que el profesor va a responder todas las dudas y consultas a los participantes en esa sesión, ¿no? O sea, tenemos 4 sesiones exclusivas de asesoría, más a lo largo de cada sesión, asesorías permanentes en los últimos 15 minutos de clase. ¿Hay alguna otra duda? Buenos días. Quería consultar si el desarrollo del curso es para hacer el proyecto de tesis o es para hacer la tesis. ¿Qué va enfocado? A ver si el profesor me ayuda. Sirve para ambos. Si ustedes quieren plantearse, o sea, el proyecto de tesis, que es lo que yo asumo como anteproyecto de planteamiento de la investigación, sirve perfectamente porque les va a ayudar a eso. Y sirve también para quien está haciendo una tesis y tiene complicaciones, digamos, en el tema de que no entendí cómo aplicar, de cómo conectar un elemento con otro, cómo redactar, o sea, sirve en ambos sentidos, básicamente. ¿Y es para posgrado también? El método es el mismo. Lo que yo les mencionaba en la presentación, el método científico es el mismo. Claro, cuando uno, digamos, mira, a veces hay unas metodologías un poco más densas, más rigurosas cuando uno presenta tesis de maestría, es decir, en el primer capítulo está incluido todo lo que es planteamiento, justificación, teoría, y se hace como un solo escrito, como a manera de ensayo, pero en términos generales, si tú lo desagregas, pues tiene eso que yo estoy mencionando, un problema, identificado, una pregunta, unos objetivos, o sea, todo tiene que estar ahí. Entonces, el método científico es exactamente el mismo, o sea, la intencionalidad es exactamente el mismo, bien sea para el pregrado, para el posgrado, sea maestría o doctorado, es lo que mencionaba al inicio de la presentación, es la profundidad, el alcance de cada uno de los trabajos, pero la metodología sirve para cualquiera. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra duda? Les dejo una vez más los números, ya los tenían aquí, de la señorita Erika Gabrieli y mi número telefónico. Seguro ya nos hemos comunicado con ustedes, pero cualquier duda adicional pueden hacerla a través del WhatsApp o nos escriben para que nosotros podamos llamarles y solucionarles las dudas. Recuerden que tenemos el precio preventa de 550 hasta el día 15 de octubre y que también pueden hacer un pago del precio regular en 2 cuotas, si es que se les facilita. Sin nada más que decirles, les agradezco su participación a cada uno de ustedes. Esperamos mucho que les haya servido el Masterclass a nombre de Andes y de la San Martín de Porres. Muchas gracias.